Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Muy buenos días, los saluda Alexandra Colón Amil, aquí desde Washington, en lugar de Gustavo Alegret. Esto es Club de Prensa a 2 cuadras de la Casa Blanca. Hoy nos acompañan Ricardo Mir de Francia, corresponsal de El Periódico España. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días y felicidades a ti y a todas las mujeres en este 8 de marzo. Muchas gracias, igual a nuestras televidentes que nos acompañan. También con nosotros está Rafael Bernal, periodista de The Hill. Bienvenido, Rafael. Buenos días. Y con nosotros también Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown. Bienvenido, profesor. Buenos días. Buen día. Comenzamos hablando de Michael Cohen, el ex abogado del presidente Donald Trump y mano derecha del presidente durante años, que no ha dejado de acaparar titulares. Días después de testificar frente a la Cámara de Representantes, el Cohen presenta una demanda contra la organización Trump por presuntamente no pagarle cerca de $2 millones en gastos legales. Esto después de testificar llamando al presidente estafador, racista y tramposo. Ahora, esta demanda, de la cual vamos a estar discutiendo, aún no se saben muchos detalles, supone que la organización Trump decidió no pagarle a Cohen luego de enterarse de que Cohen estaría colaborando con Mueller en esta investigación especial que intenta esclarecer los vínculos del presidente con Rusia. Profesor, ¿de qué específicamente está acusando Cohen a Trump con esta demanda? Bueno, en realidad, supuestamente él ha hecho trabajos legales para Trump y tiene lo que se llama un retainer, quiere decir que le paga mensualmente cierta cantidad y parece que no le ha pagado. Y eso me parece bien normal de la organización Trump, porque ellos ya, y Trump mismo ya tiene una fama de no pagar ni a los carpinteros, a los mesoneros y ahora hasta a sus abogados no pagan. Y obviamente de alguna forma es también una venganza contra él, porque dice, bueno, si quieres el dinero, caramba, me tienes que meter juicio, que también cuesta dinero. Entonces así están también jugando con eso. Eso es bien típico en, digamos, el business de Nueva York, pero ya vemos eso mucho más ahora y bueno, son cosas bastante feas que están pasando, pero esas cosas, demandas contra demandas, son sumamente común en el mundo así del negocio en Nueva York, y Trump ha participado mucho en eso y se ve que sigue con esas artimañas. ¿Qué podemos decir del momento en el que se presenta la demanda? Según textos de la demanda, Cohen alega que el no pagarle impidió o influenció su habilidad de responder a las varias investigaciones a las que se enfrentaba. Claro. Bueno, Cohen realmente aquí tiene dos asuntos frente a Trump. Uno, que quiere su dinero, porque Cohen no está percibiendo dinero, le va a salir muy caro vivir y mantener a su familia mientras está en la cárcel, y lo dijo frente al Congreso. Y el otro tema es que va a hacer todo lo que pueda para hacerle la vida más difícil a Trump. O sea, estos dos que juntos le hacían la vida más complicada, como decía el profesor, a sus socios y a sus enemigos y a todo el mundo que se cruzara en los negocios con ellos, francamente. Y dijo usted, servicios legales y algunos no tan legales. Bueno, ¿verdad? Pero finalmente estos dos que se dedicaban a juntos a hacerle la vida imposible a terceros, ahora están enfrentados de tal manera que se van a hacer la vida imposible mutuamente lo más posible. Sí, bueno, parece que es una vendetta, ¿no? La organización Trump decide no pagarle cuando Cohen empieza a cooperar con las investigaciones, a cantar a la policía, y bueno, pues ahí es cuando empieza el gran divorcio entre estas dos personas que estuvieron muy unidas, que fueron de alguna manera, pues Cohen era, como sabemos, su fixer, el hombre para todo, el hombre que le arreglaba los trapos sucios. Y a partir de ahí se desencadena este gran divorcio en el que Cohen se convierte en el principal enemigo prácticamente de Trump en esta investigación. La cuestión es que su credibilidad está muy tocada porque él mismo ha sido acusado y condenado por mentir al Congreso, de modo que es tiene la reputación pues muy dañada, ¿no?
profesor. Bueno, y lo interesante es con esa demanda también está soltando un montón de evidencia para el Congreso al mismo tiempo. Eso hace dos cosas. En primer lugar, dice, caramba, yo estoy aquí en serio y tengo las pruebas, no estoy mintiendo. En segundo lugar, eso ya evita que él tenga, si llega a algún arreglo con él, que no puede ya dejar de dar esos materiales al Congreso. Entonces ya lo hace ahora para después no tener que entrar en arreglo. Entonces que eso ya no forma parte de esto, porque normalmente con esta clase de juicios uno arregla, bueno, te pago tanto, pero después no haces tal cosa, etcétera, etcétera, y con eso evita que esa evidencia no salga a la luz, porque así también demuestra que no es mentiroso con eso. Así que eso creo que es muy importante también destacar. Lo que llaman el gag order, ¿no? El ponerle un bozal. Y siempre va a quedar la duda que si Cohen dijo todo lo que sabe sobre Trump. O sea, si se guardó algo para usarlo después y no sé. Pero a mí me parece, la verdad, viéndolo, digamos, de una manera, intentando ver un asunto insensato de una manera sensata, que es muy improbable que Cohen se haya guardado algo. Ya está en suficientes problemas, ya va a caer en prisión. Volver a mentir frente al Congreso lo hubiera puesto en más graves problemas. Simplemente no le conviene. Y es posible, como él le dijo propiamente al Congreso, que no sabe tanto, que la información a la organización Trump sí se llega nada más al principal, a Trump, y a los que tienen que saber sobre cada asunto en particular. Entonces, yo creo que fuera de lo que le dijo al Comité de Inteligencia, que eso tiene que ver con el asunto de Rusia, en términos de los negocios ya sabemos básicamente todo lo que tenemos que saber y todo lo que vamos a aprender en este tema. Yo estoy de acuerdo contigo, Rafael. Me da la impresión que Cohen ha dicho lo que sabe y de hecho ha presentado algunos documentos, algunos cheques que le pagó la familia Trump, pues, por ejemplo, para tapar el escándalo de Stormy Daniels. Pero también me parece que políticamente es vulnerable, en el sentido de que los republicanos pueden explotar el hecho de las mentiras previas de Cohen para poner en duda su credibilidad. También me estaba preguntando esta mañana si la estrategia de Cohen ha sido la más inteligente, en el sentido, él ha decidido cooperar, por el momento le han caído 3 años de cárcel y le podrían caer más. Paul Manafort, que fue el primer jefe de campaña de Trump, decidió hacer lo contrario. Parece que no ha cooperado con la justicia. Se dijo en algún momento que iba a cooperar, pero después también se le acusó de mentir y de no estar cooperando. Y Paul Manafort fue ayer a juicio. Ayer conocimos su sentencia en uno de los 2 juicios que enfrenta y se enfrentaba a una pena de 25 años de cárcel. La mayoría de expertos pensaban que le iban a caer muchos años entre rejas y le han caído menos de 4 años. 47 meses. Y de hecho se ha encontrado con un juez diciendo que más allá de un par de cositas que hizo, que su reputación es prácticamente intachable, ¿no? Decía de una vida blameless. Ese señor ha sido un pirata de lo mejor que había por aquí, ¿no? Hablemos de otros escándalos en Washington, porque otra que ha causado una tormenta aquí en la capital estadounidense es la congresista demócrata Ilhan Omar, quien llegó a Estados Unidos como refugiada somalí. Ahora de 37 años se convierte en la primera mujer musulmana en lograr un escaño en la Cámara de Representantes y recibe críticas por comentarios que algunos han tildado de antisemitas, comentarios que dividen a su partido, que han incluso llevado al partido a tomar cartas en el asunto. Nos refrescan la memoria, Rafael, que porque esto ha sido una tormenta de hace semanas, que empezaron con comentarios que se rescataron en Twitter, se hace una reunión, refrescanos un poco la memoria, ¿qué está pasando con esto? Omar se metió en el campo minado retórico más peligroso de Washington, que es la relación entre Estados Unidos e Israel. Hay obviamente 2 perspectivas a esta relación, la perspectiva política, que en general se vale criticar, y la perspectiva de que hay una alianza inquebrantable entre los 2 países, que la crítica generalmente recae en vocablos antisemitas. El problema de Omar es que usó estos vocablos antisemitas para criticar el lado político.
Bueno, eso es lo que ella dice hoy en día. La acusan de usar los vocablos antisemitas por ser antisemita. Y bueno, obviamente solo ella sabe lo que piensa. Entonces, a lo largo de 2 semanas creció la bola de nieve. Los progresistas la quisieron proteger porque efectivamente tienen problemas graves en contra de la política nacional de gobierno de Israel, de un gobierno francamente de derecha, y los moderados y especialmente los miembros del Congreso judíos que sienten que un ataque a Israel es un ataque en contra de ellos y en contra del movimiento sionista mundial. Entonces, pones el tema más difícil en medio de que Trump ha podido hablar, digamos, de manera... Ha podido hacer expresiones raciales agresivas durante los últimos 4 años, casi sin castigo. Y obviamente ahora parece que los demócratas que se están yendo en contra de esta mujer, que es joven, que es musulmana practicante, que es inmigrante, que es negra, todo esto, o sea, parece, y a los progresistas les insulta mucho, que las críticas en contra de Omar piensan que son críticas por su identidad. Entonces, le toca todas las sensibilidades de los demócratas. Sí, está sus críticos, los críticos de la medida que toma el Congreso, que toma una resolución para condenar el antisemitismo, no solamente, pero sino todo tipo de intolerancia a grupos o minorías raciales. También hablan de la islamofobia, por ejemplo. Algunos críticos de esta medida que la tildan de muy extrema por separar a Omar de alguna manera, hablan de un doble rasero en Washington, ¿no? Sobre todo por lo que dices de Donald Trump. Ricardo, escribes un artículo al respecto. Sale en el periódico, se llama "El Congreso de Estados Unidos trata de silenciar las voces críticas con Israel". Esto evoca un poco esta crítica que hacen algunos de los defensores de Omar. Sí, esa es mi interpretación, hay maneras de verlo, estoy seguro, bueno, parte de la gente que le está acusando de antisemitismo, pues dice sentirse ofendida por lo que Omar dijo. Para mí se han sacado de contexto sus palabras. En una de ellas, ella decía que, la última, ¿no? La más polémica, la última, ella decía bueno, pues que no le parece bien que algunos intereses políticos exijan una lealtad a un país extranjero, como en este caso se refería a Israel. Lo que y ella hablando después específicamente de la política exterior norteamericana. Sí, exactamente. Entonces, sus críticos consideraron que ella había reproducido el estereotipo, estereotipo antisemita que se acusa a los judíos de tener dobles lealtades en los países en los que vive. Lo que ella dijo es que ¿por qué se me tiene que pedir a mí y a otros congresistas que de alguna manera juremos lealtad a Israel? Y es verdad, en este país, y lo ves en las campañas políticas particularmente, durante los debates presidenciales, donde los candidatos todos compiten por ver quién expresa más amor y más fidelidad incondicional a las políticas y al Estado de Israel, cuando bueno, pues hay algunas políticas que yo creo, y cada vez más estadounidenses lo piensan, que son bastante cuestionables, ¿no? Como la ocupación de los territorios palestinos, que dura mucho tiempo, ¿no? Entonces, dicho esto, ha sido un debate muy interesante, porque lo que está pasando aquí es que, como decimos, el apoyo a Israel es bipartidista en Estados Unidos y casi está clavado en las tablas de la ley, ¿no? Y tiene muy pocas grietas. Lo que está sucediendo ahora es que las nuevas congresistas, particularmente ellas, pues como Omar, como la palestina Rashida Tlaib, Ocasio-Cortez y alguna gente de los nuevos, han venido con una posición distinta. Ya no tienen miedo a criticar pues, la ocupación israelí, los abusos de los derechos humanos, el exceso de las operaciones militares en Gaza y en otros lugares. Y esto ha trastocado completamente las bases de la relación del Congreso con Israel. Ha abierto una crisis dentro del partido, si se puede llamar así, que la hemos visto estos días, donde los dos bloques han empezado a chocar. Y bueno, y hay gente que interpreta que las críticas a Omar y la resolución que después promovió el propio Partido Demócrata para condenar el antisemitismo y por extensión condenarla a ella,
son una forma de silenciar esas voces. Y es verdad que quizá ella podía haber medido mejor sus palabras, lo podía haber elaborado un poco mejor, podía haber hilado más fino, porque este es un campo de minas y es verdad que el antisemitismo existe y que los viejos estereotipos son muy perniciosos y peligrosos. Pero al final ella abría dos debates que creo que son totalmente legítimos. Uno, el poder de los lobbies pro-israelíes en Washington, que es un poder muy potente, muy grande, como tienen también otros lobbies. Y luego, en este caso, el hecho de que, bueno, ¿por qué no se puede criticar algunas políticas del Estado de Israel, ¿no? ¿Por qué hay que, por defecto, casi jurar lealtad a un país extranjero cuando no se hace con Francia, cuando no se hace con el Reino Unido, no se hace con Canadá, solo se hace con Israel? Profesor. Con Canadá, me encanta. No, bueno, me parece que aquí hay unas contradicciones que se ven. Por un lugar, Israel, el líder Netanyahu es de extrema derecha. Los congresistas demócratas son más bien del ala de centro izquierda. Entonces hay esa división y no quieren apoyar a un gobierno de extrema derecha. Y después viene la otra dimensión, que fue una musulmana que había dicho algo contra el lobby de Israel, que también es obviamente otra lucha muy grande en el mundo entero. Entonces eso entra allá también. Entonces, y también no solamente el lobby de Israel, que es importante, sino la población judía dentro de Estados Unidos es como el 5%, creo. Y entonces ellos tienen un poder bastante grande dentro de la política electoral de Estados Unidos. Se concentran en Florida y Nueva York. Y en Florida en realidad es más importante porque Florida puede o ir por los republicanos, demócratas. Nueva York normalmente va por los demócratas. Entonces ese es el asunto también. Y normalmente los judíos votan por los demócratas. Entonces ahora los republicanos ven eso como una forma de quizás conseguir el voto judío para ellos también. Entonces hay muchísimas complejidades acá. Es muy interesante ver cómo eso se está desarrollando. Ahora finalmente salió en el Congreso una resolución contra el odio en general. Entonces no han resuelto eso, han dicho, bueno, es antisemitismo, pero el odio contra los gays, contra los musulmanes y todo eso, para ya de alguna forma no tapar, pero más bien meter eso dentro de un problemática más grande y así apaciguar el voto judío al mismo tiempo, dejar al ala más idealista, más dinámica del Partido Demócrata, todavía libre para hacer lo que quieren hacer y al mismo tiempo decir algo sobre todo eso. Entonces, esa es política, pues, pero es sumamente interesante porque con eso se ve cómo se divide la política dentro de Estados Unidos y de qué forma y cómo también se entonces entrelaza con la política exterior de Estados Unidos también. Mencionaron a Alexandria Ocasio-Cortez hace un rato, quien salió a la defensa de Omar. Y este episodio trae otro debate a la mesa, que es la división quizás generacional que se está viendo dentro del mismo partido demócrata. ¿Qué nos dice esto de una posible fractura que existe dentro del partido? Mire, lo importante ahí es el liderazgo del Partido Demócrata, empezando por Nancy Pelosi, ha sido muy bueno para manejar estas fracturas. Estas fracturas existen, ¿no? Digo, Nancy Pelosi tiene 76 años, me parece, y Ocasio-Cortez tiene 29. O sea, de ese tamaño es el rango. Es la abuela de la nieta, casi. Sí. Podría ser fácil, sí. Pero hay un tema sobre Pelosi, es que ella siempre fue líder desde que ha sido líder de la bancada hace más de una década, siempre fue el líder de una bancada que estaba un poco a su derecha. Y ella se siente más cómoda en cierto sentido con una bancada que está un poco a su izquierda. Ella sabe manejar eso más porque se aparenta más a sus políticas internas que ha sabido apaciguarse a sí misma
para poder liderar un movimiento que no, ¿qué digo? Le decimos de centro izquierda porque estamos en Estados Unidos, pero en el resto del mundo esto es de centro derecha, los demócratas. Sí, Pero Ocasio-Cortez no, y Ilhan Omar no, y Rashida Tlaib no. Ellos sí son gente de izquierda. Entonces no incomoda tanto. Algo interesante fue cómo se gestó esta resolución. La primera versión de la resolución no incluía LGBT, no incluía latinos, y entonces se volvió a mandar. Los demócratas la retiraron, y entonces todo el mundo pensó que se iban a echar para atrás, y se empezó a brotar un escándalo dentro del Congreso, y rápidamente los demócratas dijeron, no, es que le tenemos que sumar un par de cosas más. Y sale la nueva y dice, comunidad hispana, bueno, dice los latinos. Entonces empezaron las quejas de, ¿qué? ¿Somos de plato de segunda mesa o qué? Así va a funcionar. Y realmente la única queja fuerte que hubo fue Eliot Engel, que representante de Nueva York, el jefe del Comité de Relaciones Exteriores, en el que está Ilhan Omar como miembro, dijo que se quejó amargamente que esta era una resolución que básicamente le daba un poquito de amor a todo mundo, pero no hablaba específicamente contra el antisemitismo, y él lo que quería ver era una crítica fuerte específicamente contra el antisemitismo. Sí, si me permites en ese sentido rápidamente, a mí me sorprendió mucho, yo creo que nos quedamos todos muy sorprendidos al ver el desenlace de la resolución, que comenzó como una condena y una reprimenda a Omar, y específicamente dirigida a condenar el antisemitismo, y acabó siendo pues un cajón desastre donde se condenaban todos los prejuicios, discriminaciones contra los afroamericanos, contra los nativoamericanos, y para mí eso refleja quizá el poder que tiene esta nueva hornada de congresistas jóvenes, ¿no? Con esos planteamientos, porque al final, bueno, prácticamente ellos ganaron en la batalla. De hecho, leía que Omar estaba celebrando y diciendo, bueno, estamos muy contentos, estamos orgullosos porque por primera vez se ha condenado la islamofobia en una resolución en el Congreso de Estados Unidos. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colón Amil en lugar de Gustavo Alegret. Hoy nos acompañan Ricardo Mir de Francia, Rafael Bernal y el profesor Eric Langer. Hablamos de una lista que publicó en exclusiva la cadena NBC7 de San Diego, California. Esta lista es del Departamento de Inmigración y Aduana de Estados Unidos. Se compone de 57 personas, entre ellas 10 periodistas, 7 estadounidenses, 2 españoles y un mexicano. Son periodistas que cubrieron la última caravana de migrantes centroamericanos que llegó a Tijuana el pasado noviembre. Y se supone que esta lista habría de señalar personas que deberían ser examinadas en la frontera. Profesor Langer, ¿de qué trata esta lista? ¿Y por qué señalar a periodistas? ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, en primer lugar, hay estas listas de la gente que no puede volar y cosas así, que supuestamente son terroristas y todo eso. Y a veces están esas listas que creo que es ilegal hacer eso, por si acaso, porque en realidad lo que señalaron no son crímenes, sino que tienen todo el derecho de, en este caso, los periodistas y algunos abogados también, de ayudar a las caravanas de los migrantes que venían desde Centroamérica y pasaban por México para llegar a la frontera para después pedir asilo. Eso era. Entonces, hay abogados que los ayudan, hay periodistas que estaban documentando eso, y hay varios norteamericanos, hay un español también, por ejemplo, en todo eso. Entonces, no permitieron, por ejemplo, de algunos estadounidenses que entren a México. Y eso, como decían ellos mismos y como dice la fuente aquí, que fue que fue por los americanos, dijeron, hasta las autoridades mexicanas. Y eso es simplemente ilegal. Es que uno no puede tachar a alguien por su libre pensamiento, porque eso está cubierto por la primera enmienda aquí en la Constitución. Entonces, realmente es una cosa, quizás no inusitada, me gustaría si fuera así, pero sí es una cosa completamente ilegal. Es un escándalo, porque eso no puede ser, que Estados Unidos pone así bajo veda a algunas personas que entonces no pueden viajar a ciertos países solamente porque ellos están en contra de una política de inmigración que quiere la Casa Blanca, pero obviamente no es ningún terrorismo,
no es ningún crimen, no es nada. Entonces, realmente me parece un gran escándalo que haya algo así. Es una lista de enemigos, básicamente. Es al puro estilo soviético. Y de Nixon. Nixoniano también, sí. Yo también. soy suficiente viejo para acordarme de esas cosas. Se ha dado aquí también hace no tanto. Pero todo esto surgió a partir, bueno, salió a la luz más bien, a partir de hace unas semanas el LA Times sacó una nota diciendo que se había prohibido la entrada de algunos abogados y periodistas, que por cierto, no necesariamente que estén en contra de las políticas migratorias de Trump, que estén investigando las políticas migratorias de Trump y sus consecuencias humanitarias. O sea, simplemente es tan, o sea, no están poniendo una barra alta de entrada a esto. Ahora, sale esta nota del LA Times, había un poco la sospecha, bueno, sí sucedió, no sucedió, me acuerdo que lo platicamos entre varios reporteros y estábamos diciendo, bueno, ¿con quién hablamos en el gobierno mexicano? ¿Quién? Porque obviamente la fuente buena iba a salir de allá. ¿Quién dio la orden? Curiosamente, el gobierno mexicano ayer sale con que ellos no tuvieron nada que ver, que jamás harían esto, que libertad de prensa, que demás. Muy buena declaración, está muy bien escrita. El problema es que la institución en cuestión es una institución de seguridad binacional en la que participan las agencias fronterizas de Estados Unidos y la Policía Federal y las agencias de seguridad mexicanas. Estas decisiones, lo que sabemos hoy, es que se tomaron de manera binacional y que se tomaron en contra de, otra vez, abogados, activistas y reporteros. O sea, finalmente es un escándalo, y es un escándalo binacional, y es un escándalo que le debe de pegar a los dos gobiernos. Hablas del gobierno mexicano que, de hecho, a la declaración que hace referencia, condena todo tipo de espionaje ilegal. Así lo llaman, todo tipo de espionaje ilegal, y van a pedir información al homólogo estadounidense. Pero, ¿qué ha dicho hasta ahora el gobierno estadounidense de esto? ¿Cuál ha sido la respuesta? Yo no he leído mucho. Algunos de los artículos decía que la intención suya era... bueno, creo que sí, dijeron que iban a abrir una investigación, que iban a hacer unas pesquisas para ver exactamente qué había pasado. La prensa aquí ha explicado que lo que trataban era un poco de localizar, de monitorizar a los líderes de la caravana. Yo me pregunto también... ¿qué más ha sucedido? Es decir, los ponen en la lista negra, lo registran, les ponen problemas para entrar fundamentalmente en México, creo, aunque también en Estados Unidos. Tienen que esperar durante horas en algunos de los pasos fronterizos. ¿Hay algo más? ¿Se les ha pinchado los teléfonos? ¿Se les está de alguna manera espiando algún tipo de operaciones de surveillance? Bueno, yo creo, como decía el profesor, huele todo a maniobra ilegal, es peligroso, es un camino que recuerda a los malos tiempos del pasado, ¿no? Pasamos a otro tema. Hoy, 8 de marzo, como muchas quizás y muchos quizás saben, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y quizás peco de desearle un feliz día a todas aquellas televidentes nuevamente que nos acompañan. Pues escribe María Victoria Ojea para el diario El País que para las más de 300 millones de mujeres en América Latina, el Día de la Mujer ya no se celebra, sino que se conmemora y se lucha. De hecho, las Naciones Unidas pone como tema de este día la innovación como motor para lograr un mundo más igualitario y lograr el empoderamiento de la mujer. Profesor Langer, ¿qué podemos decir de esta acción por parte de las Naciones Unidas de hacer una referencia a la innovación como motor de empoderamiento de la mujer? Bueno, antes de empezar, quisiera decir que creo que es muy simbólico muy bueno que sea una mujer que hoy nos maneja a nosotros los hombres aquí. Y eso es muy simbólico. Y te felicito más bien por estar en esa Muchas posición. Bueno, me parece que es algo muy necesario, porque en América Latina todavía rige demasiado el machismo. Y lo que realmente, y como la declaración de la ONU mostró,
es que realmente restringe el desarrollo económico y social de la región. Porque lo que quiere decir que entonces el potencial de más de la mitad de la población, potencial económico, social, cultural, todo, está más restringido que de los hombres. Entonces, quiere decir que el potencial total de la posibilidad de seguir desarrollándose no está tan grande como podría ser. Y creo que eso es muy importante porque más bien a las mujeres traen otras cualidades también que los hombres no tienen. Y también la mujer, dicen que el empleo formal es mucho menor entre las mujeres que los hombres. El hombre es 82%, de mujeres creo, ¿cuánto eras? 60 y pico por ciento, algo así. Pero en realidad no es tanto así, sino que hay más economía informal de las mujeres también que no toman en cuenta con eso. Quiere decir que la mujer trabaja todo el tiempo. Algo que yo he visto, por ejemplo, cuando estoy en lugares como Bolivia, algo así, una mujer campesina nunca deja de trabajar. Siempre está haciendo, por ejemplo, aún está cuidando a sus niños, está hilando, por ejemplo. Nunca deja de hacer. Entonces, lo que pasa es que ese trabajo no está valorado de la forma como debería serlo. Entonces, ojalá que este día, no solamente un día, pero que sea todo el año, que se valore más eso y que también las mujeres puedan participar más para que también América Latina en general y también Estados Unidos, porque no solamente América Latina, obviamente hay otras regiones del mundo también donde la mujer no tiene todos los derechos que debería tener, que eso nos lleva a todos nosotros, hombres y mujeres, a un mejor mundo. Sí, sin duda es un tema de derechos humanos, pero también económico para el crecimiento de los países. Hablemos un poco del balance, ¿no? En este Día de la Mujer, en los pasados años hemos visto muchos avances en la lucha por un mundo más igualitario. Hablemos del Me Too, movimientos, bueno, el equivalente en otras partes del mundo, como el Yo También. ¿Qué balance nos hacen de ese recorrido que hemos visto en últimos años? Pues en mi caso, de manera anecdótica, te puedo decir que a mí me tocó vivir la primera generación en Latinoamérica, donde de la clase media en adelante ya no se esperaba que las mujeres buscaran simplemente un marido a la hora de salir de la escuela, se esperaba que entraran a la universidad y consiguieran un trabajo y empezaran una carrera. Pero también era muy común que a la hora de empezar a tener hijos se salieran de esas carreras y entonces que las mantuvieran a niveles medios en las carreras donde escogían. Claroscuros, porque en la clase trabajadora, como decía el profesor, las mujeres han trabajado desde la colonia, probablemente antes, no estoy seguro que no sabemos bien, pero en trabajos muy segregados. Los trabajos de mayores ganancias, los trabajos formales generalmente se van hacia los hombres, los trabajos informales, los trabajos donde se trabaja gratis, básicamente, ser ama de casa, por ejemplo, se van hacia las mujeres. Entonces, sí vemos avances y vemos un claro cambio social donde una mujer puede escoger tener éxito profesional por sí misma y ya no se ve raro, ya no se ve, bueno, dejemos de lado raro, ya no se ve mal. En una época, hace no tanto tiempo se veía mal. Era cuestionable de la moralidad de una mujer que escogiera tener una carrera profesional. Ese es un avance grande. Pero las actitudes sociales hacia la mujer, bueno, en mi experiencia, yo no he visto un gran avance, la verdad. Y actitudes sociales, algunas de las cuales son mortales. Sí. Hablemos de una región, América Latina, que es de las más homicidas, quizás la más peligrosa para las mujeres. Sí, y América Latina y también lo vemos en países como España, donde la violencia machista se cobra muchas vidas todos los años. Hoy, de hecho, en España se está celebrando, el Día de la Mujer se está celebrando con una huelga, con una muy alta participación de mujeres y de hombres. Hay marchas y manifestaciones en las principales ciudades del país. Bajo el título 1000 motivos, ¿no? Quedan 1000 motivos. Y es verdad lo que
es verdad lo que decíamos, que se ha avanzado en muchos sentidos, pero creo que queda también mucho por recorrer, ¿no? Desde acabar con los prejuicios y las actitudes más machistas, más paternalistas, más violentas, que se cobran la vida de muchas mujeres todos los años, a la brecha salarial, que sigue habiendo una diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres en cargos iguales o similares, también muy importante, ¿no? el reconocimiento del trabajo que hacen las mujeres cuidando a otros, cuidando a familiares, cuidando a los hijos. Las mujeres al final son el estado de bienestar. Si las mujeres tapan los huecos que deja el Estado, y que son muchos, ¿no? Porque generalmente sin ellas, que lo hacen mucho más que los hombres, pues los ancianos estarían todavía más solos y los niños estarían todavía más... quiero decir, el trabajo que hacen es fundamental en las casas, ¿no? Y que muchas veces no se reconoce, ¿no? Ni siquiera tienen pensiones algunas mujeres, o tienen pensiones muy mínimas. Habría que buscar mecanismos para que ese trabajo, yo creo, que sea reconocido. Y luego también hay muchos motivos, efectivamente, ¿no? El techo de cristal, ¿no? La diferencia que sigue habiendo en cargos directivos en las grandes empresas, en la representación en la televisión. Incluso tengo una amiga de la agencia EFE que ella habla mucho de este tema, ¿no? Y es que como en los paneles de expertos casi todos somos hombres, ¿no? Se está avanzando, pero queda mucho terreno que ganar por ahí. Un tema relacionado: ayer el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, compuesto de 36 países, incluido la Unión Europea al completo, se pone de acuerdo por primera vez en 13 años desde la creación de este organismo para condenar al régimen de Arabia Saudita. Esto exigiendo en una declaración conjunta la liberación de 10 activistas por los derechos humanos que están detenidas por el régimen y presuntamente sometidas a tortura. También exigieron la colaboración del régimen con la investigación que lanza este organismo para esclarecer los hechos alrededor del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Saudí en Istambul. Pero encuentro simbólico que esta noticia de la exigencia de la liberación de las 10 mujeres activistas por derechos humanos que están detenidas por el régimen se dé precisamente el día antes del Día Internacional de la Mujer. Bueno, y es muy a propósito, creo, porque en realidad el gran problema fue, y es una cosa mínima, que las mujeres puedan manejar en el Reino Saudí. Como se dice en inglés, come on. Están tan atrasados en eso y las han encarcelado por eso. Me parece totalmente ridículo, pero también demuestra cuánto terreno todavía hay que caminar para llegar a ni igualdad, pero un poco más de igualdad. Ahora MSB o Mohammed Salman, Bin Salman, por ejemplo, él, por ejemplo, supuestamente es un reformista, pero es un reformista autócrata y solamente hace lo que quiere cuando lo quiere hacer, y está tratando de manejar las reformas de una forma así muy rara, en que hace algunas reformas pero reprime al mismo tiempo. Entonces es una cosa que todavía no comprendemos muy bien, y obviamente son las mujeres que hasta ahora más bien han sufrido más que todo, aún con las reformas que él ha hecho, que sí se deja ya manejar a las mujeres. Muy brevemente, esto también pone en un dilema un poco ético a las élites saudíes que deben apoyar los nuevos cambios sociales y que sin embargo se dan con este nivel de represión. Pues digo, tienen un problema ético y tienen un problema familiar. Francamente, lo que sucede es que Mohammed bin Salman ha visto la apertura en otras partes del mundo, entiende por qué es necesaria la apertura para mantener ese régimen, pero no quieren soltar un poco de poder y no quieren soltar un poco de dinero. Y francamente, pues no se puede tener las dos cosas, pero el señor va a intentar.
finalizamos. Bueno, yo creo que el mensaje es claro, las reformas solo las implementa él, no vienen nunca desde abajo, la disidencia no está permitida, si usted quiere seguir haciendo sus negocios, cállese. Con bienvenidos los saluda Alexandra Colón Amil en lugar de Gustavo Alegret. Hoy nos acompañan Ricardo Mir de Francia, corresponsal de El Periódico España, Rafael Bernal, periodista de The Hill, y el profesor Eric Langer de la Universidad de Georgetown. Hablemos de dos cuestiones que son claves para el presidente Donald Trump y que se han vuelto problemas. Estoy hablando del comercio exterior y de la inmigración. Pese a su política de proteccionismo, el desequilibrio entre lo que Estados Unidos exporta e importa se ha disparado. Este déficit comercial llegó a niveles de hace una década, en 2018. Y pese a su retórica anti-inmigración, el número de personas que tratan de cruzar la frontera desde México alcanzó en febrero la mayor cota en 12 años. Esto a pesar, por supuesto, de las promesas del presidente Donald Trump de frenar la entrada de extranjeros y crear un masivo muro en la frontera con México, que México se supone que pagara, pero ahora el Congreso hay que pagar, declaró un estado de emergencia para conseguir ese dinero. Vamos primero con la economía. ¿Qué aportaciones nos brindan al respecto, Rafael? Bueno, es sencillo. En los dos temas, sobre aviso no hay engaño. Le dijeron a Trump, esta política cortoplacista va a resultar en incremento del déficit. Y parte obviamente hay muchos elementos, pero parte de es muy fácil de entender. En China tienes una población que no tiene tanto más dinero extra que gastar que una población en Estados Unidos. La clase media de China, eso sí es más o menos del tamaño de todo Estados Unidos, pero ese es otro tema. Y el otro tema es, en Estados Unidos se necesitan los productos de consumo chinos. O sea, son imprescindibles para el consumidor norteamericano. Entonces, cuando esos productos suben de precio en Estados Unidos, los americanos pagan un poco más. Cuando suben de precio los productos americanos en China, los chinos van y compran otro producto. Entonces, obviamente, China importa menos productos americanos, Estados Unidos sigue importando los mismos productos chinos. Y brevemente, ¿deja esto a Trump más vulnerable para afrontar las próximas elecciones? Con este tema sí, con el de migración creo que menos, pero con lo de China sí, porque él más bien, y ya he hablado de eso en términos de migración, pero en eso también lo que está haciendo es más bien exactamente el resultado contrario. Es evidente porque todos sabemos por qué era así. Sube el precio del dólar, todo el mundo compra dólar, entonces más caro, entonces el déficit sube también, porque también exportar y vender cosas de Estados Unidos es más caro, entonces nadie compra, entonces el déficit también sube. Entonces es bastante sencillo en realidad. Sí. Hablemos de la inmigración. Estas cifras parecen ser un poco de doble filo. Es decir, Donald Trump se puede aprovechar y decir, ha crecido el número de inmigrantes. Claramente se necesita una política antiinmigrante más fuerte. Bueno, yo creo que sí, que de alguna manera también refuerza la narrativa de Trump, que lleva pues meses tratando de convencer al país de que hay una crisis de seguridad en la frontera y por eso declaró la emergencia nacional hace unas pocas semanas, cuando la prensa y los analistas de aquí estaban diciendo, bueno, esto se lo ha inventado usted, no hay tal crisis más allá de la que han creado sus políticas con aquellos inmigrantes que se han quedado varados a uno u otro lado de la frontera. Yo creo que por lo menos a corto o medio plazo no debería pasarle factura a ninguno de los dos. El déficit comercial creo que es algo que solo le preocupa a la gente aquí en Washington, en los think tanks y poco más. El ciudadano de a pie yo creo que ni se le pasa por la cabeza y de hecho la retórica de Trump, aunque no le estén saliendo las cuentas, sigue siendo voy a proteger al trabajador estadounidense, voy a proteger a la industria y para eso he tomado estas medidas arancelarias y eso creo que cala más que los resultados del déficit comercial. Con la inmigración pasa lo mismo, al final es su retórica de todos los días diciendo que os voy a construir el muro, no van a entrar criminales, no van a entrar drogas, que es completamente ficticio a mi modo de ver, pero ese mensaje cala por lo menos en el electorado que quiere escuchar ese mensaje. Bienvenidos, como todos los viernes, ahora pasamos a la mala semana, donde nuestros analistas
le dedican, nominan, señalan ciertos individuos que, digamos, no la están pasando muy bien. Profesor Langer, comencemos con usted. ¿A quién le dedica la mala semana? Bueno, esta semana creo fue mala semana para Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, y el problema es que está envuelto en un escándalo. Ya se ha hablado en ese programa sobre eso, sobre una constructora que había dado coimas al gobierno de Libia, entonces él trató de proteger esa compañía. Y en primer lugar, eso mancha su imagen, que ha sido muy limpia hasta ahora. En segundo lugar, va a elecciones. Quiere decir que puede ser que su partido, él también pierda. Entonces, por eso me parece muy mala semana para el señor Trudeau. Momento difícil, Rafael. Para mí, para los demócratas, que habían tenido desde noviembre buena semana tras buena semana tras buena semana, pero finalmente este tema de las críticas sobre el antisemitismo y los comentarios de la diputada Omar, se encontraron las fisuras, por dónde los pueden atacar los republicanos. Y lo más pernicioso de esta fisura es que el comportamiento que debilita desde adentro a los demócratas, digamos, es muy suave a comparación del comportamiento que puede poner adelante el presidente Trump o algunos de sus aliados republicanos. El asterisco aquí es que justo cuando se veía que los demócratas ya se iban a comer dentro solitos, salieron 2 o 3 republicanos y dijeron un par de cosas que los hacen ver un poco peor. Por ejemplo, el diputado Mo Brooks de Alabama, que dijo que nadie criticó el racismo en contra de los blancos. Brevemente, Ricardo. Sí, yo se la daría a Michael Jackson o sus herederos porque falleció hace unos años. Esta semana se ha emitido aquí en la HBO un documental de 4 horas que se llama Living Neverland, en relación al rancho donde vivía Michael Jackson. Y es un documental que cuenta la historia de 2 de sus presuntas víctimas de abusos sexuales, de pedofilia. Es un documental muy duro, muy doloroso, y yo creo que cualquiera que lo vea despeja las dudas, si quedaba alguna duda de los aparentes delitos de Michael Jackson durante su vida y el tratamiento que les dio a los niños, ¿no? Aquí la prensa ha sido muy tajante en su juicio, ¿no? Bueno, con eso cerramos. Muchas gracias a nuestros analistas por acompañarnos y a ustedes por acompañarnos también. Hasta la próxima.